Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Información económica en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestros titulares. Venezuela hace frente a los intentos de aislamiento de gobiernos extranjeros y firma una nueva alianza con la empresa francesa Morel & Prom para aumentar su producción petrolera. En breve hablamos sobre esto. En nuestra arista económica de hoy hablamos de España. Empujados por las dificultades económicas y de mercado, cada vez más españoles prefieren alquilar antes que comprar inmuebles. Hablamos también sobre esto. Y se agota el tiempo para la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, de cara a la fecha del Brexit en marzo próximo. La líder británica busca nuevas concesiones de Bruselas para conseguir la aprobación del Parlamento. ¿Qué tal? Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Hablamos de Venezuela para iniciar. El gobierno de Venezuela aseguró este lunes una nueva alianza con la empresa francesa Morel & Prom para aumentar la producción petrolera en el país. El presidente Nicolás Maduro recibió en el Palacio del Gobierno al director de la empresa, Michel Ochard, para promover un aumento en la producción de crudo en el lago de Maracaibo. El acuerdo con la parte francesa prevé una inversión de $400 millones a través de la empresa mixta Petro Regional del Lago, que busca garantizar un incremento productivo de crudo de 70.000 barriles diarios para este año 2019. La alianza energética constituye una estrategia del gobierno venezolano para contrarrestar el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. El primer mandatario venezolano también ofreció detalles sobre un plan para lograr una producción extraordinaria de petróleo. Escuchemos. Tuvo una importante reunión con una empresa francesa muy poderosa de inversión petrolera. Se ha llegado a un buen acuerdo de inversión petrolera para elevar la producción de un importante campo en el estado Zulia, en el marco de lo que es las inversiones internacionales en el plan 2019-2025. Luego de la reunión con la empresa francesa, estuvimos revisando las inversiones internacionales en el marco del plan para llegar a una meta de 1 millón de barriles extraordinarios, extra de producción petrolera. 1 millón de barriles más, para ir rodeando y llegando a la meta de 2.500.000 barriles este año. En esa misma rueda de prensa, Maduro también destacó la responsabilidad de la nación suramericana al frente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, para este año 2019. Escuchemos. A partir del 1 de enero somos presidentes de la OPEP. Estamos ejerciendo la presidencia de la conferencia de la OPEP por todo el año 2019. Tenemos la responsabilidad de el equilibrio y el buen funcionamiento del mercado petrolero. Es una responsabilidad que nos han entregado todos los países de la OPEP. Y además tenemos la responsabilidad este año también, por 2 años vamos a tenerla, de ser presidentes de la Organización de Países Exportadores de Gas, productores y exportadores de gas, que es como la OPEC del gas. Coincide, por primera vez coincide un país presidir la organización petrolera y la organización gasífera. Así que tenemos una gran actividad. Y cambiando de tema, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció nuevas inversiones para fortalecer al estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Camino al bicentenario de la independencia de Bolivia, que se celebra en 2025, el gobierno anunció una inversión de $9.500 millones para la YPFB. Entre 2005 y 2018, la renta petrolera del país pasó de $674 millones a $2.200 millones. El patrimonio de la YPFB subió de $100 millones a $15.000 millones gracias al proceso de cambio que impulsa el gobierno de Evo Morales.
La estatal boliviana benefició el año pasado a casi 5 millones de personas en todo el país con gas domiciliario, en contraste con las 48.000 familias que tenían acceso a ese servicio en el año 2005. El primer mandatario adelantó para 2019 una inversión de 107 millones de dólares para realizar la perforación de 11 nuevos pozos de gas y petróleo en el país. En el Cono Sur, tarifazos en los servicios públicos, recesión, caída de la inversión, aumento de la deuda pública y otros tantos problemas aquejan a los argentinos desde la llegada al poder del presidente Mauricio Macri. Para este año 2019, un año de elecciones presidenciales, la pregunta que hacemos es, ¿qué le depara a Argentina? Veamos. En el 2018, el gobierno argentino tenía prevista una inflación del 10% según el presupuesto aprobado. Sin embargo, el año terminó con un 48%. El 2019 avisora un panorama incierto. Para este 2019 la pauta de inflación punta a punta es 23% y realmente ya era dudoso de que se pueda cumplir teniendo en cuenta el arrastre de este año y ahora sumado a eso los aumentos anunciados a fin del año pasado por el gobierno, directamente es casi imposible de que se cumpla teniendo en cuenta que solo esos aumentos ya en forma directa agregan 2 puntos a la inflación. El economista del Centro de Economía Política Argentina, Germán Muiño, explica los motivos por los cuales los pronósticos económicos para este año son desfavorables. Porque es una política de ajuste y que entonces en un país como la Argentina, donde el 70% del producto está explicado por el consumo, si no se estimula el consumo, realmente entonces va a ser nuevamente un año de pérdida de poder adquisitivo, un año donde los argentinos van a volver a sufrir las consecuencias de un modelo económico. Los números oficiales prevén una recesión del 0,5%, pero el Fondo Monetario Internacional estimó que no será inferior al 1,6%. A esto hay que sumar la caída del consumo, de la inversión y los recortes en el presupuesto en las áreas de salud, educación, prestaciones sociales y vivienda, entre otros. Y creo que va a ser un año más que difícil, un año donde vamos a sufrir verdaderas penurias en términos sociales. La política económica hoy se sustenta en profundizar el ajuste a límites inhumanos. Los aumentos tarifarios que se están anunciando tienen una brutalidad y un desapego por el drama que está viviendo el pueblo argentino que asombran. El proyecto del presupuesto 2019 fue enviado al Congreso de la Nación en septiembre de 2018, pero luego se produjo en el país una nueva corrida cambiaria que llevó al gobierno a firmar en octubre una reestructuración del acuerdo con el FMI que impuso más restricciones. Todos los números del presupuesto son meros dibujos. Los únicos que saben los números reales no están en la Argentina, están en la Oficina Central del Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora, la única certeza que tienen los argentinos es que el gobierno no cumple sus promesas ni sus proyecciones. Sabrina Roth, Telesur, Buenos Aires, Argentina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomará cartas en el asunto contra el robo de combustible en la estatal Pemex. En su conferencia de prensa matutina de este lunes, AMLO anunció el despliegue de 4.000 efectivos del ejército en las instalaciones de la empresa de hidrocarburos Pemex para ampliar el combate al robo del combustible y mantener las operaciones de vigilancia. De ser necesario, el mandatario anunció que cambiará todo el sistema de monitoreo de los ductos de Pemex para evitar el robo de hidrocarburos que anteriormente mantenían abiertas las válvulas, dejando escapar el combustible. Pese a los reportes de desabasto de gasolina en algunas regiones del país, AMLO insistió en que no hay desabasto en Pemex y que el gobierno federal cuenta con gasolina suficiente. El problema, según dijo, está en los cambios en la forma de distribución. Hacemos una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestro expediente económico. Hablamos de España porque los españoles cada vez más prefieren alquilar inmuebles en lugar de comprarlos, porque el fenómeno lo explicamos a la vuelta de la pausa. Ya venimos.
Ahora sí, momento de nuestro expediente económico. España ha sido tradicionalmente un país de propietarios, pero esa tendencia empieza a cambiar. El régimen de arrendamiento ya se ha convertido en la primera opción en vivienda principal. Por ejemplo, en 2017, según las cifras de Eurostat, casi el 30% de la población vivía en alquiler. Y según los expertos del sector inmobiliario, lo previsible es que siga aumentando en los próximos años. La tendencia se explica por el repunte de precios que han tenido los inmuebles en ciudades como Madrid y Barcelona desde el año 2015. Esto ha dificultado el acceso a la vivienda y ha empujado entonces al alquiler a un buen porcentaje de la población. De hecho, 2 de cada 3 nuevos hogares en España se inclinan por el alquiler para su residencia habitual, según un estudio de la gestora inmobiliaria. En los últimos trimestres, este aumento de la demanda también ha tenido repercusión en los precios del alquiler, que crece a un ritmo de 2 dígitos en las grandes ciudades. Pese a ello, el porcentaje de población que vive en alquiler aumentó 7 décimas en el año 2017 hasta situarse en casi 30%, 22,9%. En 2008, el preludio de la crisis económica española, apenas un 19,8% de la población vivía de alquiler. El incremento se acerca a España, a las grandes potencias europeas, que reflejan también un porcentaje mucho más alto de ese indicador. En Alemania, por ejemplo, según Eurostat, un 48,6% de la población vivía de alquiler en 2017. Francia, con el 35,6%, Reino Unido con el 35% e Italia con el 27,6%, que muestran también tasas similares. Ahora, por lo general, la versión más dramática de los aumentos de precio de los alquileres son los desahucios, un fenómeno que al inicio afectaba a familias hipotecadas que habían dejado de pagar sus cuotas y que ahora ha terminado afectando también a personas que no pueden pagar el alquiler. Una versión moderna, pero urbana, de una historia de desposesión que en el mundo rural tiene una larga trayectoria. Los lanzamientos o desahucios derivados del impago de 1 o más meses de alquiler de la vivienda subieron un 7,9% en el tercer trimestre de 2018, en comparación con idéntico trimestre del año anterior. Entre julio y septiembre se llevaron a cabo 7.518 procedimientos de desahucios en los que el inquilino fue expulsado del inmueble por no cumplir con sus obligaciones del pago al propietario, siguiendo la resolución dictada por la autoridad judicial. Esto según se recoge en el informe de efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la sección de estadística del Consejo General del Poder Judicial ha difundido. La fuerte subida del precio del alquiler en España, que para 2017 cerró con una media de 8,9%, según Fotocasa, está detrás del aumento de los lanzamientos, que ya suponen el 65,1%, es decir, 7.518 del total de desahucios ejecutados en el tercer trimestre del año. El grueso de los lanzamientos por impago del alquiler se da en las regiones donde más han subido los precios de los arrendamientos. En el primer lugar aparece Cataluña con 1.738, el 23,1% del total, seguida por Andalucía con 1.034, Madrid 1.010 y la Comunidad Valenciana con 897. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias por impago de las letras al banco, la clasificación la encabeza Andalucía con 744, seguida por la Comunidad Valenciana con 632 y Cataluña con 589. Ahora hay mucho más sobre esta historia, porque sin duda hablamos también de un negocio aprovechado y controlado por fondos buitres y entidades financieras que suben los alquileres de forma abusiva y que expulsan a los vecinos de sus barrios y ciudades con el objetivo de especular con un derecho fundamental como lo es el acceso a la vivienda. De ahí entonces que la exigencia de una reforma a la ley de arrendamientos urbanos sea cada vez más necesaria. El pasado 14 de diciembre, el Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez aprobó un decreto ley con medidas urgentes sobre vivienda. Entre las disposiciones que plantea se destacan que la duración mínima contractual pasará de 3 a 5 años, 7 si la propiedad es una sociedad. La prórroga de arrendamiento crece de 1 a 3 años. Los honorarios de APIs o administración en la comercialización y contratación los asumirá la propiedad, solo si esta es una sociedad. Y los inquilinos de vivienda habitual ya no deberán hacer frente al impuesto de transmisiones patrimoniales. Este impuesto, que dejarán de cobrar las administraciones autonómicas, podría aligerar los pagos que tiene que hacer frente el inquilino al contratar un alquiler, renta corriente, fianza y honorarios,
que suelen representar entre 3.000 y 5.000 euros. Pero el paquete de medidas del gobierno en el marco de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos no propone acciones claras para aumentar el parque de alquiler y moderar las rentas, dejando de nuevo sin abordar el problema fundamental de la escasa oferta y el elevado precio. Para Unidos Podemos, este decreto no cumple con las exigencias acordadas con el Ejecutivo en el pacto presupuestario. La norma llegará al Congreso este mes de enero y el socio principal del gobierno ya desafía con dinamitar la votación. No vamos a apoyar un real decretado que deja por el camino lo más importante y no incluye lo que está contemplado en el acuerdo presupuestario y es la medida fundamental para regular los precios, limitar las subidas abusivas en los alquileres en las zonas declaradas tensionadas. Han sentenciado. Exigen para limitar el precio de los alquileres, obligar a los grandes propietarios arrendadores, que son personas jurídicas, fondos de inversión o entidades financieras, a que prorroguen por otros 5 años los contratos cuando los inquilinos hayan cumplido con sus obligaciones contractuales y dotar comunidades autónomas y algunos municipios de herramientas jurídicas que puedan declarar zonas urbanas como áreas de mercado tensionado, donde se pueda regular el alquiler. Una medida que ya se ha puesto en marcha en ciudades alemanas como Berlín o Múnich. La norma señala 5 motivos concretos para poder determinar estas zonas: que exista una fuerte demanda de vivienda en alquiler asequible no satisfecha, que haya disponibles menos viviendas vacantes asequibles en relación a la media del territorio de la comunidad autónoma respectiva en supuestos de incremento de fuerte a la demanda, que las rentas de alquiler sean claramente superiores a la disponibilidad de rentas de las familias y en cualquier caso cuando las familias deban dedicar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta de alquiler, que se esté produciendo un proceso de gentrificación que indique que hay una expulsión de los vecinos de la zona debido al incremento constante de las rentas de los alquileres y que las rentas de los alquileres de vivienda habitual se haya incrementado un 15% o más en los últimos 3 años. Ahora, para concluir, España continúa siendo uno de los países desarrollados con un menor porcentaje de la riqueza destinado a solucionar sus problemas ligados a la habitabilidad, según los datos de la OCDE. Mientras tanto, empresas de inversión inmobiliaria que cotizan en bolsa siguen practicando una política de rotación de activos. ¿Qué queremos decir? Bueno, compra y venta orientada a realizar una revalorización especulativa. El acceso a un derecho social básico como la vivienda no puede estar en manos de coyunturas de mercado o especulativas. El coste en las personas es elevadísimo y pone en crisis el estado del bienestar. Así entonces hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360. Hablamos nuevamente de Reino Unido. Se agota el tiempo para el Brexit y la primera ministra Theresa May busca nuevamente que Bruselas haga concesiones para que el Parlamento pueda entonces aprobar el acuerdo del Brexit que ella firmó. Ya venimos. De vuelta aquí en Impacto Económico. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, afirma que continuará trabajando en nuevas garantías y nuevos compromisos con la Unión Europea para abordar las preocupaciones de los legisladores sobre su acuerdo del Brexit. May señaló que en los próximos días su gobierno establecerá medidas específicas para Irlanda del Norte. La primera ministra también aseguró que el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido se beneficiará del Brexit, ya que según ella, en los próximos 5 años el presupuesto aumentará en 20.500 millones de libras esterlinas en términos reales en comparación con el actual. Sin embargo, el acuerdo del Brexit que May acordó con la Unión Europea debe ser votado el próximo 15 de enero en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico. De no aprobarse, Reino Unido tendría entonces que dejar el bloque comunitario sin un acuerdo con la Unión. Y en los próximos días, lo que haremos no será solo sobre la Unión Europea, sino también sobre lo que podemos hacer a nivel nacional. Así que estableceremos medidas que serán específicas para Irlanda del Norte. Estableceremos propuestas para un mayor papel para el Parlamento, a medida que avanzamos a la siguiente etapa de las negociaciones y continuamos trabajando para obtener más garantías sobre otros compromisos de la Unión Europea en relación a la preocupación expresada por los parlamentarios.
Cambiamos de escenario. Este lunes dieron inicio a las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo a la guerra comercial. Y con su habitual cinismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta vez que la razón por la que Beijing quiere lograr un acuerdo comercial con Washington es que su desempeño económico no es satisfactorio. En respuesta a estas declaraciones, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, aclaró que la negociación comercial en curso entre China y Estados Unidos se lleva a cabo porque la disputa es perjudicial para ambos países y también para la economía mundial. Y además dijo que las conversaciones entre Beijing y Washington responden al consenso alcanzado por el presidente chino y Trump en diciembre pasado en Argentina. Recordemos que en aquel entonces ambos líderes acordaron una tregua arancelaria de 90 días que entró en vigor el pasado 1 de enero de este año. En cuanto a si las conversaciones comerciales están motivadas por la situación económica de China, desde el principio opinamos que las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos no harán ningún bien a nuestros dos países y a la economía mundial. China es sincera en cuanto a la resolución adecuada. Las fricciones comerciales se basan en el respeto mutuo, la igualdad, el beneficio mutuo y la reciprocidad. En cuanto a si la economía china es buena o no, como acabo de decir, el desarrollo de China tiene suficiente capacidad de recuperación y un enorme potencial. Y confiamos plenamente en que los fundamentos de la economía china seguirán siendo sólidos a largo plazo. Y mientras China y Estados Unidos resuelven su disputa comercial, el gigante asiático, por otro lado, fortalece sus relaciones bilaterales con Senegal. El acuerdo llegó durante una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, con el presidente senegalés Macky Sall. Las imágenes en pantalla para su referencia. Wang dijo que Senegal ha tomado la delantera en África Occidental al firmar documentos de cooperación con China en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta y su papel como copresidente de FOCAC. El diplomático chino agregó que mientras Senegal desarrolla su segundo plan quinquenal e impulsa la industrialización, China espera ser un socio de cooperación duradero y creíble para ese país. Por su parte, Sall señaló que Senegal trabajará junto con China para poner en práctica los logros de la cumbre de Beijing del Foro sobre Cooperación China-África y profundizar la asociación estratégica integral con China. Irak anunció la reducción de su producción petrolera en un 3% en conformidad con el acuerdo pactado por la OPEP. Así lo informó en un comunicado el Ministerio de Petróleo de Irak. La reducción es equivalente a casi 140.000 barriles diarios del total de su producción de crudo. El recorte, que se hizo efectivo a partir del 1 de enero, responde a una estrategia trazada en los días finales de 2018 por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, incluyendo a Rusia, de reducir la oferta en 1,2 millones de barriles diarios. Sin embargo, Irak trabaja para estabilizar la producción en 4.513.000 barriles diarios para los próximos 6 meses, con el fin de apuntalar la cotización del crudo y restablecer la estabilidad en el mercado petrolero. Y hablando de petróleo, llegó el momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este lunes, cuando iniciamos apenas la semana laboral. El precio del barril del petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó este lunes $48,89, subió 1,33%. Mientras el barril del Brent de referencia en Europa se ubicó hoy en $57,80, subiendo también, en este caso, 0,80% frente a la jornada anterior. Y culminamos entonces con el crudo venezolano que se ubica hoy en 329,24 yuanes. Así llegamos entonces al final de esta edición de Impacto Económico, siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.